Torre Eiffel. La Torre Eiffel prácticamente no necesita presentación. Fue inaugurada en 1889 y tiene una altura de 324 metros. El excepcional tamaño y su silueta inmediatamente reconocible hicieron de la torre un emblema de París y al día de hoy ha recibido más de 260 millones de personas. Hasta el comienzo de la pandemia era necesario adquirir la entrada con meses de anticipación de manera online debido a la alta demanda. Se puede acceder al primer piso, segundo piso y la cumbre o cima, ubicada a 276 metros de altura. Además de las magníficas vistas de la capital francesa, podemos encontrar en la torre restaurantes, tiendas y hasta un salón de eventos. El Arco del Triunfo es, junto a la Torre Eiffel, el monumento más representativo de París y representa las victorias del ejército francés bajo las órdenes de Napoleón. Este emblemático arco tiene 50 metros de alto y 22 de ancho, y bajo él se encuentra la tumba al soldado desconocido, un monumento conmemorativo dedicado a los caídos en la Primera Guerra Mundial. El arco cuenta con un ascensor para acceder a la parte superior y desde donde se pueden observar unas magníficas vistas de París. Casi 300 escalones debes subir para llegar a la cima si prefieres hacerlo a pie. En el interior funciona un museo que cuenta la historia del monumento a través de imágenes históricas. Es uno de los monumentos más importantes de París y acoge la sepultura de uno de los personajes más icónicos, Napoleón. Este imponente complejo arquitectónico fue edificado en el siglo XVII como residencia para los soldados franceses retirados del servicio. En el interior del parque también se encuentra la iglesia del Domo, con una hermosa cúpula de 100 metros de altura, y el Museo del Ejército. Pero el lugar que más visitas recibe es el mausoleo de Napoleón, que descansa bajo la gran cúpula desde 1861, 40 años después de su muerte. Este museo fue inaugurado en el siglo XVIII y es uno de los más visitados del mundo, y para muchos el más importante. Recibe anualmente la visita de 8 millones de turistas y cuenta con más de 380.000 objetos y 35.000 obras de arte. Entre las pinturas más importantes del museo se destaca la Gioconda de Da Vinci y entre las esculturas la Venus de Milo de la antigua Grecia. El Louvre es enorme y los amantes del arte podrían pasar varios días recorriéndolo. Para hacerse una idea general y ver las obras más destacadas, es necesario dedicar al menos una mañana completa para recorrer el museo. Su pirámide de cristal, que hoy es la entrada principal, fue inaugurada en 1989 con motivo del bicentenario de la Revolución Francesa. Situado en una colina de 130 metros de altura, Montmartre es uno de los barrios más encantadores y peculiares de París. También conocido como el barrio de los pintores, sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un entramado que incluye desde los más antiguos cabarets hasta los alrededores de la Basílica del Sagrado Corazón, repletos de restaurantes con terrazas y pintores. Numerosos artistas como Monet, Dalí, Picasso, Van Gogh, Renoir, Degas y muchos otros se trasladaron aquí atraídos por el ambiente moderno y convirtieron el lugar en el sitio maravilloso que es en la actualidad. Construida entre 1163 y 1245, la Catedral de Notre Dame es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. Aquí se han celebrado importantes acontecimientos, entre los que se destacan la coronación de Napoleón Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco y la coronación de Enrique VI de Inglaterra. En 2019, la Catedral de Notre Dame sufrió un grave incendio que provocó daños importantes en el tejado y derribó la aguja de la torre principal. Desde ese momento se encuentra en constantes trabajos de reformación y cerrada al público. Las autoridades francesas confían en que pueda ser reabierto en 2024, año en que París organizará los Juegos Olímpicos, aunque la reconstrucción completa podría demorar más de una década. Tanto de día como de noche, recorrer el río Sena en barco es una experiencia imprescindible para descubrir la belleza de París desde una perspectiva única. El paseo en barco comienza a los pies de la Torre Eiffel y en su recorrido veremos algunos de los monumentos imprescindibles de París: los Inválidos, el Parlamento, el Museo d'Orsay, la Catedral de Notre Dame, el Museo del Louvre, el Gran Palais y muchos más. Con una imponente arquitectura y más de 800 hectáreas de jardines, el Palacio de Versalles aúna historia y cultura y es uno de los lugares más visitados de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde hace más de 30 años,
El Palacio de Versalles es uno de los palacios más conocidos a nivel mundial, no solo por su imponente arquitectura y sus interminables y cuidados jardines, sino porque constituye una parte importante de la historia de Francia. Lo que más me impactó fueron estos mismos jardines de Versalles, que cuenta con plantas y todo tipo de árboles, además de gran cantidad de estatuas de mármol, estanques y fuentes. Es prácticamente imposible recorrer la totalidad de los jardines, pero existen diferentes formas de intentarlo, por ejemplo alquilando una bicicleta o un coche eléctrico, o bien con el trencito del mismo palacio.